¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Qué gozo, ¿verdad?, podernos reunir hoy jueves 25 de mayo de este año 2023 para tener un estudio más del edificio de Dios. Amén. El día de hoy pues va a corresponder al tema número 9. Fíjese, ya 9 semanas de que comenzamos a compartir la palabra de Dios para nuestros matrimonios y para nuestros hogares, para la familia en sí, ¿verdad? Si nuestros matrimonios están bien, pues la familia lo va a estar también, amén. La casa, el hogar, todo va a estar bien, amén. Así que bueno, pues si la familia es el núcleo de la sociedad, todavía el matrimonio es el núcleo de la familia, amén. Así que bueno, pues yo le invito a que se prepare, ¿verdad? Esté preparado juntamente con un servidor, ¿verdad? Para que podamos recibir la palabra de Dios para esta ocasión, amén. Así que bueno, pues en todo lugar que Dios los bendiga, ¿verdad? Me da mucho gusto que hasta el día de hoy permanecen con nosotros en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, Canadá, ahora en Alaska, que Dios los bendiga, también en todos los estados de la República Mexicana como Hermosillo, ¿verdad? Saludos a nuestros hermanos de Hermosillo, en el Estado de México también, y allá en Oaxaca, amén, que Dios los bendiga. Y en Europa, pues no es la excepción, también hermanos, que Dios les bendiga en Alemania, en Londres y en España, amén. Qué bendición que hasta el día de hoy podemos estar unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo espíritu, amén. A la iglesia local aquí en el estado de Aguascalientes también, gloria a Dios por cada uno de sus vidas. Y en este momento pues yo les pido que nos preparemos, ¿verdad?, para que podamos recibir la palabra preciosa, ¿verdad?, la semilla preciosa de la palabra de Dios, amén. Así que bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar la plática del día de hoy, que es la número 9, amén. En un momento más le voy a decir cómo se llama esta, pero bueno, igual ya sabe que en la descripción aquí en YouTube se encuentran todos los links de las demás pláticas, de los demás temas, por si usted no ha visto alguno, pues pueda ponerse al corriente, ¿verdad? Valoremos la palabra de Dios, valoremos todo lo que Dios, hermano, en su consejo nos da para cada uno de nosotros, amén. Así que bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor y enseguida estaremos iniciando así con el mensaje de Dios para el día de hoy, para nuestras vidas, amén. Cierre sus ojos conmigo y ya sabe, si puede ponerse de pie conmigo también hágalo, ¿verdad? Y si no, pues no se preocupe, no hay ningún problema, amén. Pero si puede hacerlo, vamos haciéndolo juntos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta bendición de la cual, mi Dios, es tu palabra para nuestras vidas, que podemos participar de esta, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, en tus manos estamos, bendecimos tu nombre, pero también queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Gracias por esta oportunidad que nuevamente nos das de reunirnos de manera virtual y poder estudiar, poder conocer el diseño tuyo, Señor, para nuestros matrimonios. Gracias te damos a ti, en tus manos estamos, y a ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre y siempre. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Yo quiero pedirle que abra su Biblia, amén. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo número 3. Es un pasaje que hemos estado aplicándolo al tema de nuestros matrimonios, amén. Tal vez alguien podría decir, pastor, el pasaje bíblico habla de esto, habla del otro. Sí, claro que sí, pero la aplicación es lo que le estamos nosotros dando en relación a nuestros matrimonios, amén. Y esa aplicación consiste en algo importante, porque la palabra de Dios es tan vasta, es tan rica, es tan amplia, que ésta puede aplicar, hermano, para todas las áreas de nuestras vidas, amén. Así que yo le pido en el amor del Señor que estemos atentos el día de hoy a lo que Dios tenga que hablar, amén. Porque mire, yo lo decía al principio, ¿verdad?, de la transmisión, al principio de comenzar aquí a compartir con ustedes, en relación a que ya es la plática o el tema número 9. Sí, ya son 9 semanas de estar compartiendo la palabra de Dios para nuestros matrimonios. Sí, hablamos que son 9 semanas, son 2 meses y 1 semana. Sí, en este periodo de tiempo que tenemos compartiendo para nuestros matrimonios, yo le pregunto, ¿cómo está su matrimonio?
Es decir, la palabra ha sido buena para su matrimonio, la palabra ha sido de bendición. Yo espero que la respuesta sea que sí. ¿Sabe? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la aplicación de esta para nuestros matrimonios tiene que ser buena. Amén. Debe de ser lo mejor para lo que nuestro hogar, nuestra familia y obviamente nuestro matrimonio requiera. Amén. Así que yo le hago esa pregunta: ¿cómo se encuentra usted como varón, como mujer? ¿Cómo le ha ido a lo largo de estas 9 semanas ya que hemos estado estudiando la palabra de Dios? Es decir, usted puede ver algún cambio, alguna mejora, o ve todo lo contrario tal vez, ¿verdad? De que, no sé, a lo mejor su esposo o su esposa ya no quiere escuchar estas enseñanzas, puede ser, ¿verdad? O tal vez ve el interés en hacerlo. Es decir, a eso me refiero. ¿Cómo le ha ido a lo largo de estas 9 semanas? ¿Sí? A lo largo de estos 2 meses y un cachito más. ¿Cómo ha sido la palabra de Dios para usted? Es decir, ¿la ha dejado actuar? ¿Ha dejado que la palabra de Dios en usted produzca un fruto, produzca algo a favor, algo positivo, algo bueno? Yo espero, ¿verdad?, que las respuestas sean amén o que las respuestas sean que sí. Se debe de ver un cambio, ¿verdad? Ya después de unos 2 meses y un cachito más, se debe de ver algún cambio en relación a que si la palabra de Dios ha sido muy precisa en relación a nuestros hogares, en relación más específicamente a nuestros matrimonios, pues se debe de ver algún cambio, precisamente para bien, ¿verdad? Allí en casa, con su esposa, con su esposo. Tengamos esa disposición, tengamos esa capacidad de ser mansos, amén. La mansedumbre precisamente nos habla de eso, del poder aceptar las cosas para hacer de ellas algo bueno en nuestras vidas, amén. Es decir, aún vinieran cosas malas a nosotros, la mansedumbre nos enseña que podemos convertir eso malo, eso negativo, en algo bueno, en algo positivo, en algo productivo para nuestras vidas. Y en el área de lo espiritual no es la excepción, es decir, la palabra de Dios debe de producir algo en nosotros, y aun cuando esta, ¿verdad?, nos pisa los callitos por allí, o de repente nos confronta, o de repente nos exhorta, la palabra de Dios, todo es con el propósito de que sea para nuestro bien, amén. Así que yo le pido, ¿verdad?, que me haga saber de alguna manera cómo le ha ido a lo largo de estas 9 semanas, ¿sí? Yo espero, ¿verdad?, que pues los comentarios sean positivos, sean buenos, ¿verdad? Y si aún así por allí hubiera algún comentario de que pues tal vez ha habido resistencia en relación a la palabra por parte de su esposo o por parte de su esposa, bueno, pues mire, todo puede estar pasando, todo se puede dar, pero obviamente lo que esperamos, ¿verdad? Y lo que estamos también en oración respaldando estas enseñanzas, estos temas para matrimonios en oración, pues es el hecho de que sean para bien, de que haya un cambio positivo, de que haya una transformación que hable de una mejora en nuestros matrimonios. Amén. Así que ponga de su parte, ¿verdad? No endurezca su corazón, no cierre su corazón. Es la palabra de Dios. Mire, si a veces le hacemos caso al patrón, le hacemos caso a la familia, le hacemos caso a veces hasta a las mismas amistades, dígame, ¿por qué no hacerle caso a Dios? Amén. Él quiere lo mejor para nosotros, y en eso tenemos que poner de nuestra parte también, en el hecho de que a veces cuando pues Dios nos tiene que regañar o Dios nos tiene que exhortar, recibámoslo, ¿verdad? Con mansedumbre, recibámoslo como de parte de Dios, porque sabemos que es para nuestro bien. Amén. Así que le vuelvo a repetir, a veces le andamos haciendo caso hasta a la televisión, le andamos haciendo caso, hermano, a la sociedad misma, a todo lo que ésta ofrece, a lo que toda esta sociedad en la que hoy vivimos propone. ¿Por qué no hacerle caso a la palabra de Dios? Escuche, si Dios es quien diseñó el matrimonio, si es Dios quien lo creó, ¿por qué no hacerle caso a Él? Él tiene el mejor plan para nuestro matrimonio, y este está contenido en la palabra de Dios. Amén. Ya le he puesto el ejemplo en otras ocasiones y lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Es como si para arreglar nuestro coche nosotros fuéramos y le preguntáramos a un carpintero,
¿verdad? O fuéramos y le preguntáramos, no sé, incluso hasta un balconero, alguien que no es especialista en eso. Dios es el especialista, perdón, Dios es el especialista en el matrimonio, porque Él lo creó. Amén. Por lo tanto, acerquémonos a Él, que es Él quien tiene lo mejor para Amén. Así que ponga de su parte también, no cierre su corazón. Es Dios, ¿verdad?, quien desea lo mejor para nosotros. Amén. Así que no cierre su corazón, no lo endurezca y deje que la palabra de Dios produzca ese cambio para bien en su vida, que sin duda, mire, usted se va a ver beneficiado por ese cambio. Amén. Usted va a ver cosas que no ha visto en su matrimonio. Amén. Y aún usted sea un matrimonio pues ya con años, ¿verdad?, de estar casado o apenas comience. Mire, la palabra de Dios es de bendición tanto para unos como para otros, como para aquellos que ya tienen muchos años, como para aquellos que apenas comienzan. Incluso, fíjese bien, incluso para aquellos que se quieren casar, ¿verdad? Así que, mire, no hagamos parecer un panorama feo, ¿verdad?, para aquellos que se quieren casar. Siempre que alguien se quiere casar hacemos comentarios negativos, ¿verdad? Por ejemplo, de que ya se va a acabar la vida para ti, ¿verdad? ¿A poco ya te quieres ahorcar, verdad? A veces decimos cosas, mire, que pues a veces rayan en sarcasmo tan negativo, tan feo, hermano, que imagínese aquellas personas que se quieren casar, cómo ven el matrimonio, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura, ¿verdad?, en México a veces somos dados a eso, pero realmente, escuche esto, el matrimonio es una bendición. El casarse o el estar casado, oiga esto, es el mejor estado para el hombre y obviamente también para la mujer, ¿sí? Así que el matrimonio es una bendición. ¿Por qué no le decimos eso a aquellos que se quieren casar? Mira, qué bueno que están tomando esta decisión, qué bueno que lo están haciendo en el orden de Dios y en el tiempo de Dios, porque el matrimonio es una bendición. ¿Me explico? Entonces, hermanos, vamos a cambiar nuestro sentir, ¿qué le parece? Vamos a cambiar nuestra forma de ver el matrimonio. A veces hablamos de cómo nos ha ido, ¿verdad? Entonces, si a veces nos ha ido mal en el matrimonio, pues de eso hablamos y por eso usamos el mismo sarcasmo, la burla, la ironía para referirnos acerca de él. Pero el matrimonio es algo, escuche, es algo que no es nuestro. El matrimonio es algo que es de Dios, es algo que Él creó. Y eso, fíjese bien, tiene que ver con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Así que bueno, hago toda esta reflexión antes de entrar en el tema, porque necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios está produciendo en nosotros. Amén. Yo espero que sea algo para bien y yo le pido que no cierre su corazón, que siga teniendo la actitud correcta para seguir recibiendo la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mire, vamos a la palabra. Amén. El pasaje bíblico, como ya lo mencioné desde hace un momento, es Primera de Corintios, capítulo número 3. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 3. Y estamos alrededor del versículo 14, 15, y hoy vamos a continuar en el versículo número 16. Amén. Así que, bueno, vamos a leer desde el versículo 14. ¿Qué le parece? Para tomar un poco el contexto y poder entrar así en el tema el día de hoy. El versículo 14 nos dice así: si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De hecho, el tema de la semana pasada así lo llamamos nuestra recompensa. Y esto nos habla, fíjese bien, así a grandes rasgos, del hecho de que en ocasiones queremos el beneficio, pero no el compromiso. Queremos las cosas buenas, pero no queremos que nos cuesten. Déjeme decirle que todo lo bueno cuesta, ¿sí? Así que si usted quiere lo mejor para su matrimonio, usted se tiene que comprometer en él, ¿sí? No es de que su esposa tenga que cambiar, ¿sí? A veces es uno quien tiene que cambiar, ¿sí? Y a veces uno proyecta en los demás esos problemas, limitaciones y hasta, no sé, hasta imperfecciones, uno las proyecta en los demás.
A veces uno está esperando que el esposo cambie, a veces uno está esperando que la esposa cambie, según el caso, ¿sí? Pero a veces no es que los demás cambien, sino que nosotros somos quienes tenemos que cambiar. Y si queremos ver la bendición en nuestro matrimonio, no tengo yo que estar esperando en el hecho de que a ver cuándo cambian los demás, a ver cuándo cambian mis hijos, a ver cuándo cambia mi esposo, a ver cuándo cambia mi esposa, ¿sí? Sino que debo de ser yo quien debo de cambiar mi manera de ser, quien debo de cambiar mi manera de pensar, el sentir que hay en mi corazón y como consecuencia cambiar mi manera de hablar, cambiar mi manera de ser. Y si yo quiero que los demás cambien, escuche vamos a hablar de este principio. Si yo quiero que los demás cambien, debo de comenzar por cambiar yo. Amén. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? A veces mi manera de hablar, nuestra manera de hablar en casa, nuestra manera de hablar con nuestra pareja en el matrimonio, mire, puede ser a veces tan negativa, puede ser en ocasiones tan ofensiva, que eso no le va a producir ningún bien. Mire, hemos estado, ¿verdad?, en muchas consejerías con matrimonios, y escuche esto, vemos cómo se atacan, vemos cómo se desacreditan, vemos cómo se humillan incluso, vemos cómo a través de las palabras llegan incluso también hasta levantarse la mano y buscar el pegarse, me estoy explicando, buscan el llegar a ese punto, hermano, de una agresión física. Sí, ya no solamente verbal y psicológica, sino a veces ya raya en lo físico. Me explico. Hemos estado en tantas ministraciones, escuche esto, que en ocasiones la forma de hablar de ella o la forma de hablar de él crea tal desacrédito, ¿sí? Crea tal ataque, ofensa, agresión, que llegamos a creer que haciéndolo así como que vamos a hacer que la persona cambie. No, lo que hacemos es molestar a la persona, hacerla que se ponga triste, la hacemos que se cierre incluso, y eso no produce más que más de lo mismo, más problemas, más indiferencia, más silencio, más tristeza, más enojo, más ira. Eso no arregla los problemas, ¿verdad? Y en ocasiones, mire, a veces le digo a mi esposa, ¿verdad? Le digo, ¿sabes? Hasta sentí pena ajena. ¿Sí? Pena ajena. ¿Por qué? Por cómo ella, ¿verdad?, estaba atacándolo a él. Yo sentí pena ajena, o sea, ¿qué sentiría la persona de estar oyendo que su misma carne, que su misma mujer, que su misma esposa lo desacredita, lo humilla, ¿sí? Lo ofende, ¿sí? Y hermanos, discúlpenme, pero en ocasiones esa es nuestra actitud, ¿sí? Nuestra actitud es la de exhibir. Nuestra actitud es la de ofender, la de desacreditar a la persona con quien vivimos, con quien elegimos vivir, ¿sí? Ya no tenemos, mire, ni la más mínima vergüenza, ¿sí?, de hacer sentir mal a la otra persona. Y a veces lo justificamos por la vida que nos ha dado, ¿verdad? A veces nos justificamos por el hecho de cómo se ha dado la relación en el matrimonio, ¿sí? A veces es viceversa, a veces es el hombre quien hace quedar mal a su mujer, ¿sí? Imagínense, estamos haciendo quedar mal a nuestra propia carne, ¿me explico? El apóstol Pablo nos habla de esto, ¿sí? La palabra de Dios desde el Génesis nos habla de que somos una misma carne, una sola carne con nuestro esposo o con nuestra esposa respectivamente. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué va? Imagínense, estamos atacando, estamos haciendo quedar mal a nuestra propia carne, la estamos ofendiendo, le estamos desacreditando, estamos echando por tierra, fíjese bien, toda su labor, todo su trabajo. Me explico, aunque para usted, escuche esto, aunque para usted sea insignificante, sea improductivo o infructuoso lo que su esposo o lo que su esposa, según el caso, haga, escuche,
no es tampoco para que tomemos esa actitud, porque al hacerlo es como si nos estuviéramos atacando a nosotros mismos, es como si nos estuviéramos ofendiendo, es como si nos estuviéramos, mordiendo, ¿verdad? Mordiendo a nosotros mismos. Dígame, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién se ataca a sí mismo? ¿Quién se autoinflige dolor? ¿Quién se muerde a sí mismo? Digo, solamente una persona fuera de sus casillas, solamente una persona que no entiende la realidad de su situación, que no sabe, que no tiene el conocimiento de que al hacer eso, se está atacando, criticando, señalando, desacreditando, mordiendo a sí misma, ¿sí? O a sí mismo. Y eso es algo, hermanos, que pasa tan seguido, pasa tan frecuente que, como le digo, hemos estado en muchas ministraciones con matrimonios en las que repetidamente vemos eso. Como que pareciera que delante de nosotros quieren exhibir a la persona, ¿sí? Pareciera que delante de nosotros le quieren hacer quedar mal, la quieren ofender, como si eso fuera a arreglar las cosas, como si eso fuera a producir un cambio positivo. Lo que hemos visto es todo lo contrario. Eso solamente acrecenta los problemas. La solución no está en eso, ¿sí? La solución está en que sí, Dios habla de una recompensa, pero la recompensa viene cuando viene la prueba a nuestro matrimonio y por medio de las decisiones que tomamos ante la prueba, la postura que adoptemos ante la prueba, es lo que hace o que nuestra obra se destruya o que nuestra obra permanezca. Me explico. La palabra de Dios hemos visto que nos habla del oro, la plata y las piedras preciosas. Y nos habla de la madera, del heno y de la hojarasca. Entonces nos dice la palabra, ¿con qué materiales, con qué elementos quieres construir tu edificio? El edificio lo hemos aplicado a que es nuestro matrimonio. Entonces, tenemos materiales que resisten la prueba y tenemos materiales que no la resisten. Es decir, elementos que resisten el fuego y elementos que son consumidos por el fuego. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el matrimonio? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué es lo que yo espero de la otra persona antes que sea yo mismo quien produzca, quien proponga ese cambio? ¿Qué decisiones estamos tomando en el matrimonio? ¿Nos vemos como enemigos de manera que el matrimonio lo convertimos en un campo de batalla? ¿O estamos trabajando juntos? ¿Nos estamos aliando? Nuestra pareja no es nuestro enemigo. Nuestra pareja debe de ser nuestro aliado o nuestra aliada. ¿Para qué? Para que juntos, compartiendo las mismas metas, lleguemos a estas. Me explico entonces. La madera, o bien el oro, la hojarasca, el heno, o bien la plata o las piedras preciosas, representan las acciones que llevamos a cabo en el matrimonio, las decisiones que tomamos en el matrimonio. ¿Me explico? Entonces, si queremos la recompensa, tenemos que aprender a manejar la presión, tenemos que aprender a lidiar con las pruebas, con los problemas, sabiendo que tenemos un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra de Dios. El fundamento es Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, si tenemos ese fundamento, ¿sí? ¿Cómo estamos edificando? ¿Con qué elementos estamos edificando? ¿Me explico? Entonces, si queremos la recompensa, tenemos que elegir, tenemos que saber elegir los elementos correctos, las decisiones, la postura, el sentir correcto, que cuando venga el fuego, que cuando venga el momento de la prueba, en lugar de que resultemos destruidos, la obra permanezca. Amén. Que la obra de Dios permanezca. Y eso produce recompensa en nuestras vidas. ¿Y qué tipo de recompensa hablamos? Hablamos de una recompensa, hermanos, que va más allá de lo material. A veces, ¿de qué sirve el dinero cuando no hay paz en el hogar? ¿De qué sirve la prosperidad material cuando no hay armonía, cuando no hay amor en el matrimonio? Entonces, la recompensa de la que la palabra de Dios nos habla va más allá de lo material, va al hecho de tener paz,
de tener armonía, de tener un mismo sentir, de podernos amar, de podernos perdonar, de poder sobrellevar las cosas a través de la unidad. La recompensa de la que nos habla la palabra de Dios no se compara con lo material. Es una recompensa que se traduce en una paz interior, que se traduce en una armonía y en una paz con nuestra pareja. Y aquello, escuche, honestamente, usted me va a entender, honestamente, no se compara con nada, ni aún con lo material. ¿De qué sirve, lo vuelvo a decir, tener lo material, tener una estabilidad económica? ¿De qué sirve tener dinero si no tenemos lo principal, que es el que yo esté en paz con mi pareja? El que nos amemos, el que el resultado de que nos amemos sea el que nos perdonamos, nos toleramos, el que somos pacientes unos con otros. ¿Me explico? Estas son cosas que muchas de las veces no valoramos y siempre queremos lo material. La recompensa, yo la quiero ver en que me vaya bien, en que me den el trabajo, en el que yo tenga mucho dinero. ¿De qué sirve tener todo eso si no tenemos lo principal, que es el amor de nuestra pareja, el tener paz en nuestro matrimonio? Esa es la recompensa, el que tras pasar una situación difícil en casa, una tormenta, una tempestad ahí en casa, mire, las cosas están en calma, las cosas están bien. ¿Me explico? Esa es la recompensa. Entonces, de todo esto es de lo que la palabra de Dios nos ha estado hablando hasta este día. El día de hoy, fíjese bien, a través del versículo número 15 y en adelante, leemos lo siguiente. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios en relación a todo esto. Amén. En el verso 15 dice que si la obra de alguno se quemare, dice, pues él sufrirá pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabe? Hoy quiero hablar, ¿verdad?, tomando como base la introducción del verso 15 para lo que es la plática del día de hoy sobre los matrimonios chamuscados. La palabra chamuscado aquí en México, fíjese bien, significa algo que está quemado, algo que quedó oscuro, negro porque se quemó por causa del fuego. ¿Me explico? Algo chamuscado es algo quemado acá en México, ¿verdad? Bueno, en otros países no sé cómo lo llamen, por ejemplo allá en Ecuador, ¿verdad? O incluso en Hermosillo, ¿sí? En otros países como Europa, en Estados Unidos, no sé, pero en México quiero hablar, fíjese bien, de lo que son los matrimonios que están quemados, ¿sí? Que quedaron chamuscados, que están negritos, que sufrieron pérdida por causa de la prueba, por causa del fuego. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla de que si la obra de alguno se quemare, ¿sí? Fíjese bien, la palabra de Dios nos habla del efecto del fuego sobre la obra de alguno. En este caso, aplicándolo al matrimonio, es cuando la prueba viene a casa, cuando los problemas vienen al matrimonio, ¿sí? Mire, cuando uno tiene a sus hijos chiquitos, ¿sí?, a todo dar, ¿verdad? Es más, hasta uno sabe qué regalarles cuando están chiquitos, ¿verdad? Pero qué problema cuando crecen. Cuando empiezan a crecer y que ya les empieza a gustar aquello, toman sus decisiones, de que ya se quieren hacer independientes. Digo, qué problema, no debiera de serlo, debiera de ser una bendición. Pero digo, qué problema es porque muchas de las veces las decisiones que quieren tomar nuestros hijos, vemos como papás que no es el tiempo, vemos como papás que no es la manera, no es la forma en la que lo tienen que llevar a cabo, me explico. Y aquello se traduce en preocupaciones para nosotros como padres. Y a veces es cuando decimos, ojalá mis hijos se hubieran quedado chiquitos, ¿verdad? Esto es hablando en el tema de cuando llegan los hijos. A veces se convierte, cuando estos crecen, se convierte en un problema. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Porque las cosas que nosotros vemos que quieren hacer como padres no encajan en el orden de Dios, no encajan a veces ni en el sentido común. ¿Me explico? A veces no es el tiempo, no es la manera en la que deben de hacer las cosas. Y uno quisiera evitarles problemas por las cosas que hemos visto
o por las cosas que hemos vivido. Quisiéramos evitarles problemas a ellos y los vemos cómo se empecinan, ¿verdad? Cómo se aferran a querer hacer las cosas de una manera que les puede traer consecuencias negativas para sus vidas. ¿Me explico? Y entonces aquello se convierte en un problema, se traduce en preocupaciones, se traduce en noches de no poder dormir, de estar, ¿verdad?, con llanto, de estar con lágrimas, de estar viendo cómo nuestros hijos, en lugar de procurarse el bien, se están procurando el mal. Y los hijos no lo ven así, ¿verdad? Los hijos ven todo el panorama completamente contrario. Los hijos lo ven de que la mamá no los quiere dejar, a veces el papá los apoya, ¿sí? Y entonces dicen, ¿por qué mi mamá no quiere? Bueno, pues a mí no me interesa, mientras mi papá me apoye, quiere decir que todo está bien, que lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Pero el papá sabe que lo que están haciendo no está bien, pero aún así muchos papás deciden apoyarlos. En vez de hablar con los hijos y de decirles, ¿sabes qué, hijo? No te puedo apoyar en esto. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, ¿sí? Hoy en día ya no hacemos eso. Hoy en día, mire, decidimos apoyar las decisiones incorrectas de nuestros hijos por temor a que haya resentimientos con nosotros, por temor a que nos dejen de hablar, o hasta en el peor de los casos, decidimos apoyarles en las decisiones que toman cuando vemos que no son correctas, por temor a que se puedan ir de la casa. ¿Me explico? Entonces, viene el problema, viene la prueba al matrimonio, con los hijos, en las situaciones que ellos quieren llevar a cabo, ¿sí? Viene la situación en ocasiones tan tirante que crea problemas hasta en el mismo matrimonio, ¿sí? Deberías de hablar con tu hijo, mira, no lo debieras de estar apoyando en esto, ¿por qué le solapas? Habla con él, habla con ella, ¿sí? Y comienza el problema tal en el matrimonio que pasa lo que dice aquí. Dice, si la obra de alguno se quemare. Los problemas que se viven en el matrimonio por causa de que los hijos crecen y comienzan a tomar sus decisiones, son problemas que en el matrimonio pueden llevarlos a una condición de quemarse. Escúcheme, las cosas que nuestros hijos comienzan a decidir en ese proceso que le llamamos vida, que ellos van a elegir su vida, que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero esos problemas que nos ocasionan a nosotros en el matrimonio, ¿por qué? Porque les vemos que no están haciendo lo correcto y por más que los queremos hacer entrar en razón, no quieren. Escuche, aquello crea problemas en el matrimonio, crea tales problemas que lo llevan al matrimonio a una condición de ruptura, a una condición de dolor, de indiferencia, de división. ¿Y sabe? Tristemente los hijos se dan cuenta de eso, pero prefieren seguir aferrados a sus propias cosas, a sus propias decisiones, antes que darse cuenta que están dividiendo el matrimonio de papá y de mamá. Es que es mi vida, dicen los hijos. Es que déjenme tomar mis propias decisiones, déjenme aprender. Bueno, si dicen que me voy a equivocar, déjenme aprendo. Y mire, lamentablemente muchas de las veces es así. Por más que uno les habla a los hijos y les dice, hijo, cuidado con esto, cuidado con tal persona, no te conviene, mira, no hagas las cosas así, piénsalo bien. Por más que uno les dice a los hijos, miren, los hijos al final se aferran. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es mi vida, yo estoy tomando mis decisiones así como ustedes tomaron las de ustedes, déjenme tomar a mí las decisiones. Y aun cuando éstas se salen del orden de Dios, mire, vemos cómo los hijos se aferran a ese desorden, vemos cómo los hijos se aferran a no procurarse la bendición. Me explico. Y a veces como papás, escuche lo que le voy a decir, a veces como papás, mire, no nos queda de otra más que decirles, bueno, adelante. Te di el consejo, te llamé la atención, te regañé, te mostré lo que dice Dios, lo que Dios espera que hagas, lo que es correcto que hagas, hasta por sentido común. ¿No lo quieres hacer? Entonces, ándele pues, ándele. Vaya y aprenda. A veces como papás no nos queda de otra. Me explico. No es lo que debiera de ser. ¿Qué es lo que debiera de ser? Lo que debiera de ser es que por un lado en nuestros hijos
tuvieran la disposición de escuchar el consejo. Y por otro lado, que nosotros como papás, oiga lo que le voy a decir, que fuéramos sabios, que verdaderamente tuviéramos el consejo de Dios en nosotros para podérselos dar a ellos, y que no sea algo que convenientemente a nosotros nos guste o nos parezca, algo que nos convenga, no, sino que demos verdaderamente el consejo de lo que Dios dice y de lo que Él quiere para la vida de nuestros hijos. Me explico, pero que también nuestros hijos tuvieran la capacidad de oír el consejo. Me estoy explicando, eso debiera ser lo ideal, pero lo que pasa muchas veces no es eso. Lo que pasa generalmente es que nuestros hijos toman sus decisiones aferrándose a una forma de vida que no es correcta, pero quieren vivir, quieren aprender, hacen a un lado el consejo de los papás, hacen a un lado el consejo de la palabra de Dios, y aquello trae problemas al matrimonio, ¿sí? Los hijos van y hacen su vida, a lo mejor se meten en problemas y les va como en la feria, ¿verdad? Pero encima crean problemas en el matrimonio. En el matrimonio ya no vuelve a ser lo mismo, se creó una división. ¿Por qué? Porque generalmente, a veces uno de los papás, escuche esto, a veces uno de los papás termina apoyando las decisiones de los hijos. Puede ser el papá o puede ser la mamá quien termine apoyando las decisiones de los hijos, aun cuando éstas son descabelladas, son incorrectas. Entonces eso deja un problema muy grande en el matrimonio, me estoy explicando, un problema en el que ya no se hablan igual, ya no se tratan igual, hubo una división por causa de los hijos. Entonces esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice: si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, ¿sí? Hablamos de matrimonios chamuscados, es decir, que ante los problemas que vive el matrimonio, que pueden ser entre ellos mismos o en el caso de los hijos, como estamos mencionándolo, quedan, escuche, quedan las consecuencias del fuego, ¿sí? Usted ha visto un terreno después de que éste se estuvo quemando, ¿sí? ¿Ha visto un terreno cuando se está quemando? Las llamas, hermano, las enormes llamaradas, ¿verdad? De fuego, cómo consumen la hierba, cómo van avanzando, se va extendiendo el fuego. Y después de que el fuego, fíjese, después de varios días tal vez, de que se ha extinguido de que se ha podido apagar, usted ha visto cómo queda el campo, cómo queda ese terreno. Queda, hermanos, feo, todo quemado, con mal aspecto, mal olor, ¿sí? Queda chamuscado, como decimos acá en mi rancho, hermano. Queda quemado completamente, me explico. Así, muchas de las veces están nuestros matrimonios. Están quemados. ¿Por qué? Porque vino una prueba y no supimos cómo llevarla a cabo, cómo lidiar con esa prueba. Generalmente las pruebas, lo vuelvo a decir, muchas de estas vienen con el crecimiento de nuestros hijos. Es por eso que les tenemos que enseñar el camino de Cristo. Bien lo dice la palabra, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, es decir, en el camino de Dios, para que cuando sea grande, fuere viejo, dice, no se salga de él, no se separe de los principios que conoció desde su niñez. ¿Sabe? Este es un versículo que usamos mucho cuando presentamos a los bebés, en el caso de un servidor. Hago conscientes, ¿verdad?, a los papás de que eduquen, de que enseñen a sus hijos la palabra de Dios, el camino de Cristo, que lo hagan desde que son niños, para que cuando estos crezcan, los principios que aprendieron desde su niñez los hagan permanecer en la bendición de Dios. Amén. Eso significa ese versículo. Me explico, pero mire, a veces los papás no hacemos nada de eso, ¿sí? No hacemos nada de eso. Y tristemente, mire, no solamente yo como pastor, muchos pastores, si no es que todos los pastores, tenemos casos en los que hemos presentado a bebés, hemos presentado niños en la iglesia,
donde a través de la palabra de Dios y delante de la congregación comprometemos a los papás a que guíen a sus hijos en el camino de Cristo. ¿Y sabe qué hacen los papás? Se van de la iglesia, no se congregan. ¿Me explico? Entonces andan en la búsqueda de su felicidad los papás, pero equivocadamente, pasando por encima de su esposo o de su esposa, pasando por encima de sus hijos. Andan en la búsqueda de sus placeres, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, ¿sí? De que nadie me entiende. En toda mi vida yo me he sacrificado, ahora me merezco un poco de felicidad, ¿verdad? Y muchos argumentos más que nos hacen que pasemos por encima de otros y a veces de nuestros hijos. ¿Y qué pasa con estos? Que nuestros hijos crecen así. Crecen aprendiendo eso, crecen sintiéndose miserables, insignificantes, que no valen nada, ¿sí? Llegan a la etapa de la adolescencia y están perdidos, no saben ni qué. Llegan a la juventud, no saben ni si van a seguir estudiando, qué estudiar, si van a trabajar. Es más, se quieren tomar su año sabático, ¿verdad? Ese famoso año sabático, no sabe. ¿Cómo lo he escuchado yo mucho eso, verdad? Que el año sabático en los jóvenes. Y yo digo, caray, en los jóvenes. Digo, el año sabático está bien para uno que ya está viejito, ¿verdad? Uno que ya está chochito, ¿verdad? El año sabático está bien para uno, pero para estos que están bien jovenazos, que están nuevecitos, digo, que tienen toda la fuerza, que tienen toda la determinación, que tienen toda la vida, toda la salud por delante. Imagínense, un año sabático. ¿Están cansados de qué? ¿Me explico? O sea, ¿de qué están fastidiados? ¿De qué necesitan pensar? No, discúlpenme, pero mire, como papás hemos contribuido mucho para que estas generaciones sean conocidas como generaciones de cristal, que la generación de ninis, ¿verdad? Que la generación X, que la generación Y, que la generación... Mire, dígame, cuando uno estaba chiquillo, ¿cuándo uno escuchaba oír de eso? ¿Sí? Uno jamás oía de eso, ¿sí? Uno lo que veía era la chancla de la mamá, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno lo que veía era el cinto del papá, ¿sí o no? ¿Me explico? Y mire, aunque para las generaciones de hoy eso sea un abuso de sus derechos humanos, discúlpeme, pero eso nos convirtió en gente de provecho. La chancla de la mamá, el cinto del papá, nos hizo gente responsable, gente que teníamos que saber decidir, ¿verdad? Y no estar así de que yo quiero mi año sabático. ¿Cuál año sabático? ¿Me explico? Es el pretexto de la flojera, de la pereza. Es el pretexto de lo que nosotros como papás hemos creado, ¿sí? Hemos dejado a nuestros hijos, ¿verdad?, a la deriva, los hemos dejado, mire, que piensen de más. ¿A qué me refiero a eso? Que piensen de más, ¿verdad? Mire, yo me pongo a pensar, cuando nuestros papás nos preguntaban, ¿verdad? Hijo, ¿te gustaría a ti estudiar en tal escuela? O a ver, mi rey, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Miren, nuestros papás, pum, ¿verdad? Hacían lo que era mejor para nosotros, como lo dice la palabra. Ahora los dejamos pensar de más, que los hacemos caer en pereza, los hacemos flojos, los hacemos, mire, discúlpenme lo que voy a decir, pero a veces los hacemos muy dependientes de nosotros, ¿sí? Con esa supuesta libertad de la cual hoy en día se habla, para nuestros hijos hemos hecho lo contrario. En creer que los vamos a hacer más independientes, estamos creando generaciones que no saben ni cómo se llaman, que no saben ni qué decidir. ¿Me explico? Entonces, estamos creando generaciones así. Como papás necesitamos enseñarles la palabra, el camino de Cristo, impulsarlos, motivarlos, sí, animarlos a que continúen estudiando, pero ayudémoslos dándoles responsabilidades, ayudémoslos diciéndoles, mira, vete por aquí, hijo, esto es bueno, sí, no, ahora ya le pensamos, porque hasta al decirle eso, ya hasta nos pueden demandar. ¿Me explico? Las cosas están cambiando mucho. Todavía hace algunos años hablábamos de esto, pero que pasaba en otros países. Pero ya incluso en México está pasando eso, de que ahora ya los hijos pueden demandar a los papás si sienten presión de ellos para que tomen decisiones.
Padre Santo, imagínense demandar a nuestros padres, a los que nos dieron la vida. O sea, explíqueme qué está pasando. Pero todo esto, nosotros como papás, lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque es más fácil que otros tomen las decisiones por mí. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo no me comprometa. ¿Para qué me comprometo? Yo quiero ser feliz. Mi pareja no me ha hecho feliz, yo merezco mi felicidad. Y por causa de buscar eso, mire, hemos creado generaciones como las que hoy en día hay, que no saben ni lo que quieren, ni cómo se llaman, no saben prácticamente nada, al grado que hasta, discúlpeme, pero hasta de identidad sexual están cambiando. ¿Se ha fijado en eso? O sea, tanto están pensando en estas generaciones, ¿verdad?, nuevas, ¿sí? Tanto están pensando que de repente, ay, me voy a hacer niña, ay, me voy a hacer niño, ¿sí? O sea, discúlpenme, pero qué aberración, qué ofensa tan grande a Dios estamos viviendo hoy en día, ¿sí? ¿Qué cosas hemos permitido nosotros como papás? Desde el hogar, las autoridades de la sociedad, qué cosas estamos creando, qué hijos, qué generaciones estamos produciendo, ¿sí? Y esto lo estoy hablando por el hecho de lo que estoy, fíjese bien, compartiendo a partir de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dice, si la obra de alguno se quemare, ¿sí? A veces estamos en casa todos quemados, a veces el hogar está como ese terreno que se chamuscó, que tuvo un intenso incendio, ¿sí? Y acabó con todo. Ya no hay vida, ya no hay palabras de ánimo, ya no hay palabras de amor, ya todo es así de tristeza, todo es desolación, todo es ataque, todo es crítica y todo está quemado. Mire, las hierbas se consumieron, lo que era verde quedó, hermano, consumido por el fuego, lo que tenía vida, el fuego la consumió. Ya el papá se levanta, ¿verdad? Ya con su cara así larga, sí, ya hace las cosas mecánicamente. ¿Por qué? Porque ya no siente amor, ya no siente la motivación de echarle ganas como antes. ¿Por qué? Porque al cabo los hijos no le hacen caso. ¿Por qué? Porque al cabo la esposa no lo valora. ¿Por qué? Porque el ambiente en el hogar se ha convertido en algo en el que todos se sientan a la mesa y todos están con el celular, ¿sí? O todos viendo la televisión. Ya no se platica, ya no se convive, ¿sí? Los cuartos de una casa, mire, parecen cuartos ya de un hotel, donde el hijo, ¿sí?, ahí está, pero como si fuera un desconocido. No lo molesten al champ, ¿verdad? A la reina, no los molesten, porque no, así me va como papá. Ay, Padre Santo, que mis hijos no se enojen. Ay, Padre Santo, o sea, ¿a qué hemos llegado? Me explico. Hemos llegado al punto en el que en el hogar ya no se platica de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si apenas se platica de algo, son ataques, son críticas, son pleitos, ¿sí? Ya hemos perdido la capacidad de comunicarnos. Escuche, ahora si le queremos decir algo a nuestros hijos, les mandamos un WhatsApp. ¿Me explico? O un Facebook, le mandamos un Facebook, ¿verdad? Si el papá le quiere decir algo, si el hijo le quiere decir algo a los papás, igual. ¿Me explico? O sea, ya hemos perdido la capacidad de hablarnos, de convivir, de compartir. ¿Por qué? Porque los problemas han sido tan fuertes que no hemos sabido qué hacer con ellos, cómo lidiar con ellos, que cuando vienen estos, nos dejan así. ¿Sí? Nos dejan así sin vida, sin ánimo, sin motivación. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? O sea, perdemos el deseo, las ganas de querer hacer las cosas bien, de escuchar el consejo. Ya para qué decimos. Hemos vivido tantos problemas que ya para qué.
¿Qué va a ser la diferencia? No, ya todo va a ser así. ¿Sí? Un campo después de un incendio queda todo quemado. Eso es la resignación en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Cuando digo, ya no va a cambiar, ¿para qué? Puros problemas, tanto que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Qué puede hacer la diferencia? Nada nos puede ayudar, nadie nos puede ayudar. Y sabe que así hay muchas casas, incluso de personas que conocen de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Dice Pablo, si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabe qué significa? El que será salvo, aunque así como por fuego. El que vivimos por vivir. O sea, ya no vivimos para vivir, sino que vivimos por vivir. O sea, nos da igual. Nos da igual. Ya no hay chispa, ya no hay alegría, ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay deseo, ya no hay ganas de continuar, de hacer las cosas juntos, de unirnos, de que como familia nos cuidemos, de que como papás e hijos estemos en armonía. Ya eso ya se acabó. Ese modelo, fíjese bien, de familia está desapareciendo, si no es que ya desapareció. ¿Sí? Está el enemigo pisoteando tan duro los hogares, comenzando por los matrimonios, ¿sí? Que ya no hay chispa, ya no hay gozo, ya no hay amor, ¿sí? Es salvo así, aunque sea como por el fuego. O sea, vivimos por vivir. A ver qué sale. ¿Para qué cambiar? Todo va a ser igual. Nadie cambia, las personas no cambian, decimos. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque la experiencia así nos lo ha enseñado. La gente no cambia. ¿Por qué? Porque no se acercan a Cristo, porque no se acercan a la fuente de quien diseñó el matrimonio. Pero si tuviéramos un poquito de disposición, de entender que el matrimonio es de Dios, haríamos algo diferente en él. ¿Me oyó? Lo voy a volver a decir. Si tuviéramos un poquito de disposición al entender que el matrimonio es de Dios, o sea, Dios lo creó, entonces mi papel en él, yo haría que fuera un poquito mejor. ¿Por qué digo eso? Acompáñenme a leer lo que dice el verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿dónde mora el Espíritu de Dios? En el templo que es de Él. ¿Y cuál es el templo que es de Él? Pues el edificio que es de Él. ¿Y cuál es el edificio que es de Él? Sí es nuestra vida. Pero aplicando lo que estamos estudiando, el edificio de Dios, el templo de Dios es nuestro matrimonio. A ver. ¿Me estoy explicando? Es una aplicación que le estamos dando. Claro que sí. Nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo de Dios, es la habitación de Dios, sí. Pero si yo me uno con otra persona en matrimonio y los dos somos una sola carne, los dos estamos formando un solo edificio, un solo templo, que es el templo que sigue siendo de Dios. Por lo tanto, nuestro matrimonio debe de ser la habitación de Dios. Alabe a Cristo. Nuestro matrimonio debe de ser ¿qué? Debe de ser la habitación de Dios. Y sabe que hoy en día nuestros matrimonios son el campo de batalla. Hoy nuestros matrimonios son el infierno, a veces así lo decimos. Hoy nuestros matrimonios son un desierto, son mire, un montón de frases, ¿verdad? Se me olvidaron ahorita muchas. Pero usted las conoce. ¿Qué decimos que es nuestro matrimonio? Que es nuestro propio tormento, ¿verdad? Es mi tortura, es la muerte, es un desierto, allí no hay vida, ¿sí? Decimos un montón de cosas de lo que es nuestro matrimonio, pero nunca decimos nuestro matrimonio debe de ser la habitación de Dios. Nunca decimos nuestro matrimonio debe de ser el templo de Dios, donde Dios habite. ¿Verdad que nunca decimos eso? Debiéramos de decirlo, porque
porque vuelvo al mismo principio. Dígame, ¿quién creó el matrimonio? No fue Benito Juárez aquí en México, no. No. No fue el hombre. El hombre ha hecho leyes, ¿sí?, para proteger el matrimonio, ¿sí? Pero ¿sabe quién creó el matrimonio? Lo creó Dios. Porque allí en Génesis capítulo 2, verso 25, ¿verdad? Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, y los dos serán una sola carne. Y esa unión que hace que los dos, hombre y mujer, sean una sola carne, los convierte en un edificio de Dios, en un templo de Dios. ¿Y qué hace Dios en su edificio? ¿Qué hace Dios, hermano, allí en su templo? Habitar. Él debe de habitar allí. Por lo tanto, ¿por qué? Hago la pregunta, ¿por qué Dios no está habitando en nuestros matrimonios? ¿Por qué habita el chisme? ¿Por qué habita la pelea? ¿Por qué habita el rencor? ¿Por qué habita el que me voy a desquitar? ¿Por qué habita el que se le va a ofrecer? ¿Por qué habita, hermano, tanto odio o tristeza? ¿Por qué tanta desolación en el matrimonio? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Porque no hemos sabido, no hemos logrado ser uno. ¿Me explico? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué aquella persona a la que yo le dije en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, por qué he permitido que el odio me separe? ¿Por qué he permitido que en mí se engendren sentimientos de odio, de ira, de desquite, de venganza contra la persona que yo un día le dije, te amo con toda mi vida? A quien yo elegí por mujer o por varón. ¿Por qué ahora hay tanto odio en el matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque no hemos sabido ser uno. No hemos sabido serlo. Y nos seguimos viendo en el matrimonio como dos, en donde el hombre o la mujer están luchando por sus propios intereses. ¿Sí? ¿Sabe? Hay una ilustración que nos ejemplifica perfectamente esto. No sabemos ser uno, sino que seguimos siendo dos y cada quien luchando por lo que mejor le parece. Y la ilustración es esta, ¿verdad? De dos burritos, ¿verdad? Dos burritos que están atados con una misma cuerda, los dos. ¿Sí? Entonces, un burro, ¿verdad? De los dos, uno de los burros, ¿verdad? Dice, yo quiero ir para acá. Entonces el otro burro dice, ma, ¿por qué? No. Ma, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir para donde él va? No, yo quiero ir para el otro lado. Entonces ahí están los dos, uno va para un lado y el otro para el otro, y atados con la misma cuerda, ahí están estirándose y haciendo esfuerzo los dos, ¿verdad? Y rebuznando, ¿sí? Y quejándose, y voy a poder más que el otro, y ahí están rebuznando y tirando, ¿verdad? Y a veces así es el matrimonio. Como esos dos burros, que cada quien está jalando por su lado. Cuando escuche esto, si hubiera un poco de humildad, si tuviéramos un poco de amor, de comprensión, de tolerancia, de perdón, entonces uno de los dos burros diría, hombre, pues ¿qué estoy haciendo? Pues ¿por qué estoy jalando para el lado contrario? ¿Por qué no nos unimos mejor? Y los dos así avanzamos en la misma dirección. ¿Qué le parece? ¿Sí? No se me ofenda, ¿verdad? Por el hecho de que la ilustración nos ejemplifica dos burros. ¿Sí? Pero es que a veces así estamos, somos bien cabezones, ¿verdad?
Somos bien cabezones. En México decimos así, o en mi rancho decimos que somos bien cabezones. ¿Por qué? Porque damos a entender que somos bien duros de corazón, cerrados de la cabeza. Ay, ¿y por qué voy a hacer lo que esta, verdad, me dice que yo haga? ¿O por qué lo tengo que obedecer a él? Pues ni que fuera mi papá, ¿verdad? Y mire, un sinfín de argumentos y de palabras que decimos, que si tuviéramos un poco de humildad, un poco de amor entre nosotros, lo que una vez hubo, amor, mire, nos uniríamos. Haría yo de mis metas, de mis propósitos, de lo que yo quiero, haría algo compartido con mi pareja, que juntos lo buscáramos. Tanto lo de ella como lo mío. Los dos ser felices, los dos luchar por una casa, los dos luchar por tener una familia, por educar a nuestros hijos lo mejor posible, darles lo mejor. O sea, me explico, o sea, unirnos en esos propósitos, en esas metas. Pero cada quien andamos por nuestro lado, cada quien queremos estar haciendo lo que queremos, y eso nos hace que nos cansemos, nos fatiguemos y digamos, es que él nunca va a cambiar, es que ella no me entiende. ¿Sí? ¿Qué caso tiene vivir así? Y nos resignamos y queda todo chamuscado, ¿sí? Todo queda inhóspito, todo queda sin vida, que ya hacemos las cosas, mire, nada más pues porque tenemos hijos. ¿Me explico? Mire, yo a veces he llegado al punto, ¿verdad? Hemos llegado al punto, mi esposa y yo en la consejería, que les decimos, háganlo por sus hijos. Pero ¿sabe que no es lo más recomendable? ¿Sabe qué es lo más recomendable? Que lo hagan porque lo quieren hacer, pero juntos. Que se amen juntos, que se unan, que se perdonen y que revivan ese amor, esa pasión entre ellos, entre el matrimonio, de manera que hasta los hijos van a resultar beneficiados. ¿Me explico? Y hay matrimonios así, que terminan, ¿verdad?, juntos, pero cada quien viviendo en una recámara, ¿sí? Ya no conviven, ya no tienen intimidad, ya no viven juntos, están bajo el mismo techo, pero ni se hablan, están separados y dicen, pues lo hago nada más para que mis hijos no digan o no vean que me divorcié. Lo hago nada más para que mis hijos un día no me reclamen que dejé a su mamá o que dejé a su papá. No es lo más correcto, aunque estén juntos, bajo el mismo techo, pero no es lo más correcto. ¿Qué es lo más correcto? Lo más correcto es, perdónense. No sean cabezones. Hombre, ¿qué es mucho el perdonar? Yo sé que usted me puede decir, pastor, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Ese es siempre el paro de siempre, el pretexto de siempre. Es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Discúlpeme, pero yo veo a un Jesús que dice, perdona 70 veces 7. No 7, sino 70 veces 7. Un 7 elevado a la 70 potencia. Trátelo de calcular. Es un número enorme. ¿Qué estaba dando a entender Jesús? Que no importa lo que te hagan, que no importa la ofensa, que no importa lo más vil, lo más duro, lo más feo, lo más horrible que te hayan hecho. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida, podemos y hasta debemos perdonar. Porque está escrito que si no perdonamos a los demás las ofensas que nos hacen, tampoco nuestro papá, nuestro Padre Celestial, nos va a perdonar a nosotros. Entonces, no solamente podemos, sino que hasta debemos de perdonar. ¿Me explico? ¿Recuerda lo que es el divorcio cuando hablamos de ello? ¿Qué es el divorcio? Dijimos, ¿verdad? Como alrededor de la plática que habrá sido como la cuarta o la quinta, ¿sí? Dijimos que el divorcio no es otra cosa más que el resultado de la dureza de nuestros corazones. ¿Me explico?
Cuando un corazón se hace duro, no perdona. Y cuando no perdonamos, nos queremos divorciar. ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos llamados a perdonar. Digo, no te sacaste en la feria a tu esposo, ¿verdad? Así que cerraste los ojos y deme aquel. O que lanzaste la caña de pescar y a ver cuál pescadito salió, ¿verdad? Y dijiste, ay, me gané este. No, tú lo elegiste con los ojos abiertos, ¿verdad? Tú lo viste, tú la viste, ¿sí? Te gustó, elegiste y todavía le pediste a Dios su bendición para vivir con esa persona, ¿sí? Que es el matrimonio, ¿sí? Y ahora estás de que, chale, es que se puso bien feo, ¿sí? Se puso gordo, ¿sí? O se puso gorda, ¿sí? No, es que yo no quería que se pusiera así. Pues ¿qué vida le estás dando? ¿Cómo la estás tratando? ¿Me explico? O sea, no es algo que tú te ganaste así con ojos cerrados y este te tocó. Y tú, Padre Santo, no. Tú elegiste, ¿me explico? Entonces, a esa persona que tú elegiste, a quien tú amaste, tu amor te hizo elegirla o elegirlo, tu amor te debe de hacer poder perdonar. Pero hay cosas que nosotros no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque decimos, a mí me hacen eso y yo no perdonaría. Cálmate, bájale 3 rayitas. No, es que a mí me enseñaron, es que a mí mi papá, es que a mí mi mamá, es que si a mí me hacen la mitad o la 10ª parte de lo que le hicieron a fulano, yo no perdonaría. Ándele pues, no perdone, a usted tampoco lo van a perdonar. O a usted tampoco la van a perdonar. Digo, o sea, me explico, o sea, lo que nosotros hacemos con los demás es lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que yo haga con los demás es lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, debiéramos de poder perdonar, debiéramos de poder amar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es de Dios, es edificio de Dios y no debe de habitar ahí el odio, las malas palabras, la violencia, ni psicológica, ni verbal, ni física. Allí en el matrimonio debiera de habitar Dios, es decir, el amor. Dios es amor, dice Primera de Juan. Si Dios es amor, en mi matrimonio debe de habitar Dios, quien es el amor, lo bueno, lo bonito, palabras correctas. ¿Me explico? El sentir correcto, mi actitud correcta hacia los demás, porque Dios es quien diseñó el matrimonio. Y si yo me casé, entonces yo me enrolé en algo que es de Dios. ¿Estamos entendiendo por qué somos tan cabezones? Mire, no le hablo porque seamos cristianos de esta manera, le hablo en el sentido común de que la palabra de Dios es para todos. En ese sentido común y bíblico de lo que Dios nos dice, Dios creó el matrimonio aquí en China, en Roma, donde sea. Universalmente Dios creó el matrimonio. Y cuando yo contraigo matrimonio, me estoy enrolando en una institución creada por Dios. Entonces, si estoy en algo que es de Dios, pues ahí debe de estar Dios. ¿Por qué lo saqué a Él con mis malas palabras, con mi odio, con mi resentimiento, ¿sí? Con mi tristeza, con mi llanto, con mi dolor? ¿Por qué saqué a Dios con mi venganza, con mis rencores? ¿Por qué saqué a Dios si esto es de Dios? Y si esto es de Dios, debo de perdonar, debo de amar. ¿Qué le parece? No es palabra mía, es palabra de Dios. ¿Sí? ¿No me cree? Mire, vaya conmigo a Génesis. ¿Sí? Mire, mi Biblia está bien despastada, ¿verdad? El otro día decía yo en un estudio que es porque la uso, hermanos. Hay Biblias que están bien nuevecitas, ya úsenlas, hermanos. Amén, ya úsenlas. ¿Sí? Mire, aquí en Génesis
Génesis capítulo 2, vaya ahí. Génesis capítulo número 2. Mire, ya hasta ni esas hojas tengo aquí, ¿verdad? Déjeme ver si aquí salen, ¿verdad? Es que está bien despastada ya mi Biblia, ¿sí? Aquí tengo unas hojas que metí. No lo tengo, pero usted vaya ahí. Génesis 2, verso 25, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:25, ¿sí? Entonces, ¿de quién es el matrimonio? Es de Dios, porque Él lo creó, Él lo formó. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo hace caer en un sueño profundo, de una de sus costillas forma a la mujer como su ayuda idónea, ¿sí? Mi mujer es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Ella y yo somos uno solo. Cuando yo hago algo en contra de ella, me estoy haciendo algo a mí mismo en contra. ¿Me explico? Cuando yo la ataco, me ataco a mí mismo. Cuando yo la critico, me critico a mí mismo. Y viceversa también. Cuando tú como mujer desacreditas a tu marido, te estás desacreditando a ti misma. Te estás quitando valor a ti misma al quitarle valor a él. Somos una misma cosa, una sola carne. Pero no hemos aprendido a vivir así. Estamos separados y cada quien luchando por lo que yo quiero. Es que yo creo que esto es mejor, es que a mí me parece así, es que mi abuelita me enseñó, es que la herencia de mi familia, es que el negocio de mi casa, es que la fama del tío San Quilmas de quién, ni lo conociste. ¿Me explico? Pero ahí estamos defendiéndonos, ¿verdad? Y peleándonos. Es que tú estás mal, no, es que tú estás mal, es que no me entiendes, es que no me apoyas, es que no hemos aprendido a ser una sola carne. Dejemos de ser como esos dos burritos que están cada uno tirando para lados opuestos y ahí están luchando y no avanzan, no logran sus propósitos. Pero cuando se unen y avanzan en una misma dirección, logran lo que se proponen. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está donde hay amor, donde está Él. Si el matrimonio es de Dios, debe de haber unidad, amor, debe de haber armonía, debe de haber paz. Cambie su manera de hablar, cambie su manera de ser, de sentir, de pensar. Ponga a Dios como el fundamento de su matrimonio y diga, quito el rencor, el odio, las malas palabras, el coraje, la tristeza, el llanto, la desesperación, la frustración, el fracaso. Saco de mi matrimonio todo lo que lo ha hecho pedazos y te pongo a ti, Dios. Te pongo a ti como el fundamento de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque tú lo formaste y yo estoy enrolado, estoy metido en algo que tú formaste. Por lo tanto, quiero ser uno con mi esposa. Por lo tanto, dime cómo debe de funcionar mi matrimonio. Y entonces escuchas el consejo de la palabra. Aquí, en Roma, en China, en donde sea. Son principios universales porque Dios creó el matrimonio. Principios que vienen en la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué estamos haciendo? Quiero concluir. ¿Qué estamos haciendo con el matrimonio? Comencé yo preguntándole, haciéndole la reflexión. ¿Estos temas han sido buenos para usted? ¿Hay cambio en su matrimonio? ¿Hay cambio en usted? La respuesta debiera de ser que sí. Porque son ya 9 semanas, un poquito más de 2 meses, que estamos compartiendo la palabra de Dios. Y debemos de madurar, de crecer, de decir, esto me sirve, esto funciona para mí. La palabra, el consejo es para mí, para mi matrimonio. Yo quiero invitarle a que seamos conscientes de eso y que hagamos que valga la pena las enseñanzas, el consejo de Dios. Ya no sea tan duro, ya no sea tan dura, no cierre su corazón.
Ponga al Señor, ponga a Dios como el fundamento de su vida y de su matrimonio. Usted no ha visto cambio yendo con terapeutas, yendo con psicólogos, tomando aquí pláticas allá. Dele oportunidad a este libro, a la palabra de Dios. Dele oportunidad a la presencia de Dios en su vida. No diga, no va a cambiar. En México tenemos un dicho que dice, árbol que crece torcido, dice, jamás sus ramas se endereza. Eso es mentira. Discúlpeme, eso es mentira. Pero la experiencia nos ha enseñado que es verdad. ¿Por qué? Porque no nos rendimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no nos rendimos al Espíritu Santo. No nos rendimos ante Dios. Ríndase hoy. Rindámonos hoy. Y digámosle, Señor, hago de ti el fundamento de mi vida. Si usted es alguien que por primera vez nos está oyendo, o un matrimonio que por primera vez nos está oyendo, quiero hacerle la invitación de que reciba a Jesús en su corazón, de que los dos lo reciban. Recibir a Jesús en el corazón significa creer en Él, aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida, lo que Él hizo para salvarnos de la condenación de nuestros pecados y darnos vida eterna. Creer en Él como el Señor de nuestra vida. Amén. Yo quiero invitarlo a eso. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere hacerlo, cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos y repita diciendo, Señor Jesús, te abro mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios. Te rindo mi vida. Confieso con mis labios que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te pido que me perdones por mis pecados, por las cosas malas que he hecho en toda mi vida. Perdóname. No hay pecado que tu gracia no cubra. Y hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz, dando tu sangre y tu carne en pago por mi alma, por mi vida. Y hoy te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Me rindo ante ti. Te entrego todo mi ser. Dame de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo habite en mí. Lléname con Él en este momento. Lléname, Espíritu Santo, con tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted ya es alguien que tiene a Cristo en su corazón, ¿qué está esperando para que su matrimonio sea el edificio de Dios? ¿Qué estamos esperando para que nuestro matrimonio sea el templo de Dios? Cierre sus ojos, oremos a Dios. Padre Celestial, te pedimos perdón porque hemos fallado. Hemos creído que el matrimonio es un contrato. Hemos creído que el matrimonio es un convenio. Pero el matrimonio es más que eso, Señor. Porque tú lo creaste, salió de tu corazón. Y no hemos aprendido a vivir como tal con nuestra pareja. Seguimos peleando, seguimos sobrellevándonos. Está todo chamuscado, pero bueno, ahí la llevamos. No es lo que tú quieres. Te pedimos, Padre, que vuelva a nacer la vida, el amor. Y que el amor nos lleve a perdonar, nos lleve a amar, a ser pacientes, a ser tolerantes. No a ser cómplices de cosas malas, no. No hablo de eso, sino hablo de una tolerancia en amor en la que demos crédito a que la persona, a través de Dios, va a cambiar. Mi Señor, aquí estamos pidiendo tu bendición. Bendícenos en nuestros matrimonios y que esa bendición nos haga entender las cosas que debemos de cambiar. Aquí estamos delante de ti, aquí estamos contigo, Señor, y reconocemos que nuestro matrimonio es tu templo, que nuestro matrimonio es el edificio de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a perdonar, a cambiar, a dialogar, a comunicarnos, a hacer las cosas bien. Ayúdanos. En donde sentimos que no podemos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos.
Gracias te damos a ti. Gracias te damos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a cambiar, a superar las cosas que no hemos podido. A ser buenos esposos, a ser buenas mujeres según el caso. Buenas esposas. Ayúdanos a entender que estamos enrolados, que estamos metidos en una institución que tú creaste, el matrimonio. Gracias, Señor, te damos a ti. A ti sea la honra y la gloria por siempre y siempre. En tu nombre, amén. Amén, amén, amén y amén. Échele ganas, vamos a echarle ganas juntos. Amén, hay mucho por delante, hay mucho por hacer. Mire, el que estemos con vida es la oportunidad que Dios nos está dando para que hagamos las cosas diferentes. Un cambio, algo positivo, algo bueno para nuestro matrimonio y para nuestros hijos, para los nuestros. Así que ya no se empeñe en ser necio, en ser cabezón, ya no se empeñe en aferrarse a su conocimiento, ¿verdad? Lo que le enseñó su abuelita. No, ya mire, gracias a Dios por su abuelita, pero ya déjela en paz, hombre. ¿Sí? Échele ganas, echémosle ganas. Amén, cualquier cosa estamos para servirle. ¿Sí? Pase una excelente noche, cene rico, mire, que el momento ahí en la mesa sea un momento bonito, no estar ahí con el celular y que nadie se habla, o viendo la tele y nadie se habla. Que sea un momento bonito de sonreír, de platicar, de convivir, de que va a haber cosas malas de repente, sí, pero sepan lidiar con ello, superándolo, no dejando que eso los ponga en crisis, en jaque mate. No, tranquilos, maduremos, crezcamos haciendo lo que es correcto. Amén. Así que sea un momento agradable ahorita ahí en la mesa. Lo que deba de hablar usted como varón con su mujer, hágalo pidiéndole perdón. Lo que como mujer usted también deba de hablar con él, háganlo, que haya acuerdo, que haya comunicación. Amén. Que Dios lo bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Un servidor, mi esposa, ¿verdad? Les pedimos su apoyo de oración. Hemos estado pasando días difíciles de salud, ¿verdad? Mi esposa, un servidor. Sí, de hecho el domingo pasado aquí en la iglesia me puse malito, hermanos. Ya me di cuenta cuando llegué a mi casa, cuando estaba en mi casa, ¿verdad? Mi esposa, no andamos muy bien de salud, ¿verdad? Y les pedimos que nos apoyen, ¿verdad? En oración, para que nuestra salud se mantenga bien y que continuemos adelante como siempre lo hemos hecho. Iglesia, valoremos, mire, a lo mejor está mal que yo lo diga, ¿verdad? Lo he dicho, pero valoremos el esfuerzo que se hace, lo que se está haciendo. Amén, hermanos. Entonces, no buscamos lo material en ustedes, buscamos lo espiritual. Amén. Pero aquí estamos, hermanos, y apóyennos de menos con su oración. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Muy buenas noches, pase muy buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Le amamos en el amor de Cristo en todo lugar. Amén. Que Dios lo bendiga. Y continuamos con la siguiente transmisión el día de mañana. Amén. Que Dios le bendiga y buenas noches. Bendiciones.